Y voy a hablar de un personaje bastante particular en la Escritura, un personaje tremendo, un personaje, digamos, de lo más resaltante que puede haber en la palabra de Dios, un personaje que ha sido en los mundos o en los ambientes religiosos mal presentado, mal interpretado, levantado hacia niveles que no corresponden según la palabra de Dios, y a su vez un personaje que por parte de nosotros los evangélicos ha sido también descuidado y no ha sido estudiado o discernido, creo yo, de la manera más correcta. Voy a hablar de María, la madre de Jesús. Cuando nosotros vemos en el libro, y doy gracias a Dios que toda la adoración, todo el culto desde el inicio ha tenido ese contexto de adoración, de exaltación a Dios. Cuando vemos la palabra en el primer capítulo de Lucas, por muchos años Dios no había hablado, no había habido revelación, más de 400 años en los cuales digamos que el Espíritu de Dios no había hablado con toda la claridad que Él lo había hecho en los tiempos antiguos, en los tiempos de los profetas, y se presenta la historia previa al nacimiento de Jesús, a la concepción virginal de María, y vemos ciertos personajes como el caso de Zacarías y Elizabeth, que estando en su vejez, dice, por milagro de Dios y por obra del Señor, en su vejez Elizabeth concibe a aquel que sería el que prepararía el camino del Señor, y luego este mismo ángel Gabriel se presenta para hablar a una joven de alrededor de 13 años llamada María, a la cual le dice que es bienaventurada y que en ella habría un santo ser que nacería y que sería llamado Hijo del Altísimo. María, en plena obediencia, escucha la palabra y se pone a disposición plena del Señor, y después es enviada o va a visitar a su pariente Elizabeth para de alguna manera recibir unas ciertas confirmaciones, digamos, si es que necesitaba alguna más, de la realidad de lo que estaba sucediendo en su vida. Y entonces ella visita a Elizabeth y recibe una confirmación personal. Cuando ve a Elizabeth, ve que había algo en su vientre, ¿no? Dice que estaba ya de 6 meses, y entonces recibe algo así como una confirmación de que Dios era poderoso para realizar milagros. Después recibe una confirmación física porque dice, y se lo cuenta a Elizabeth, que el niño que estaba en su vientre al recibir esa salutación se movió y saltó de gozo y de alegría. Y después recibe además una confirmación profética, pues la misma Elizabeth dice que es llena del Espíritu Santo y le habló la palabra de Dios conforme leemos o se ven en los versículos 42 al 45. Ahora, yo quiero en esta mañana, habiendo establecido esa solidez que tenía ya la fe de María, esa confirmación plena de lo que Dios había hablado y estaba obrando en su vida, quiero hablar de la alabanza que brota de la vida de María. Habría mucho tiempo para analizar bíblicamente toda la profundidad de este personaje, pero quisiera centrarme en esta mañana en lo que se llama el Magnificat, este himno de adoración, de alabanza, de exaltación de María ante la visitación de su Dios. Entonces leemos Lucas desde el versículo 46 del capítulo 1 hasta el 55. Dice la palabra del Señor: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. María, podemos decir primeramente que es un modelo del verdadero creyente que adora a Dios. María oyó la palabra del Señor, creyó, se sometió a ella y alabó a Dios por todo lo que Él estaba haciendo. Ella creyó con todo su corazón y actuó de acuerdo a la palabra de Dios, sin importar las consecuencias que eso podría traer, que podían ser consecuencias bastante complicadas. Este himno de María es un ejemplo clásico de la adoración pura, pero que vamos a ver también que era algo habitual en su vida, que no es una simple explosión momentánea de gozo delante de Dios, sino que era algo que era parte de su vida. Cuando vemos este canto, este himno, este Magnificat, vemos que está pleno de escritura, está pleno de ecos de la palabra de Dios, de la oración, por ejemplo, de Ana, la madre del profeta Samuel. Vemos muchas referencias a la ley, vemos referencias a los salmos. Nos está hablando aquí la palabra de Dios de una jovencita, de una adolescente que conocía la palabra de Dios, que conocía el Antiguo Testamento. Y esto era un gran testimonio de su propia vida y de su propia devoción al Señor. Era testimonio de sus padres también, seguramente, de cómo ella había sido educada, de cómo había sido enseñada a amar a Dios, a amar su palabra, a conocerla, seguramente a memorizarla, a tenerla en cuenta. Se desprende también de este Magnificat que ella comprende la historia de Israel, comprende los pactos, habla de Abraham. No solo está familiarizada con las Escrituras, sino que podríamos decir que esta era una mujer, una mini teóloga. Comprendía las Escrituras aún a su corta edad. Era conocedora, estaba familiarizada con la palabra de Dios. De hecho, cuando vemos las Escrituras, y sabemos todos, el versículo de Mateo 12:34 que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Estaba plena en su corazón de la palabra, de la Escritura, de las bondades, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la doctrina del Señor. Conocía a Dios de una manera muy especial y es por ello que Dios la escogió. A veces nosotros estamos pensando y se piensa que María fue escogida al azar, que Dios dijo, bueno, por último aquí el que hace la obra soy yo y no importa, buscaré, como decía el profeta, una virgen. No, Dios la escogió por las características de su vida, por su consagración, por su conocimiento de Él. Era una consagrada. Y cuando dice en el versículo 48, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, está hablando de sí misma y está hablando obviamente no como una dispensadora de las bendiciones, sino como una receptora de las bendiciones de Dios. Ella no dice que todas las generaciones la van a buscar para ser bendecidos. Ella dice que recibe las bendiciones de Dios, que Dios la ha bendecido grandemente, grandes cosas ha hecho conmigo el Señor. El legado que deja María, lo que podemos extraer, y quizás hay muchísimo más de lo que podamos en esta mañana presentar, el legado de María indica o es un ejemplo de lo que es un creyente modelo. Es el modelo de un verdadero adorador, es modelo de una iglesia adoradora, de una iglesia que comprende la palabra, que comprende las Escrituras, que tiene relación con su Dios personal, íntima, profunda. Un modelo del verdadero adorador. No es ella a la cual hay que adorar, es la adoradora por excelencia. Y quisiera ver con ustedes algunos puntos de este himno de María. Vemos primeramente que hay una actitud de adoración. Y en esto quiero ver algunos puntos también en lo que es la actitud de María. Primeramente es una adoración interna. Parte de adentro, no es algo exterior, no es algo que viene de afuera, no es algo superficial. Ella dice,
que su alma, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estas dos palabras, alma y espíritu, en este contexto de la Escritura son intercambiables. Habla y es un énfasis a todo su ser interior. Es un énfasis que habla de la mente, la emoción, la voluntad, todos sus sentimientos emocionales, todas sus facultades mentales están enfocadas en su Dios. Todos esos elementos de su ser interior están como conectados y hacen como una orquesta que salta en alabanza y en adoración al Señor. Por algo Deuteronomio 6:5, ¿no? Ustedes lo saben. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es algo interior, primeramente. La verdadera adoración nace del interior. Por eso David decía, lo hemos cantado también, bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todo lo que está en mí, bendiga al Señor. Mi alma, mi mente, mis pensamientos, mi corazón, con mis fuerzas, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, adoro al Señor. Ese era el espíritu de María. ¿Cómo no la iba a escoger el Señor? En su gracia, obviamente, en su misericordia, en su amor tan grande. Y cuando hablamos de ese espíritu navideño, hablaba el hermano Sergio, esto cada vez que el tiempo avanza, como que se va perdiendo en el mundo, en las naciones, cada vez el interés por Jesús en su mayor parte es superficial. Hay interés en otras cosas, en las luces, en los regalos, en las comidas, en el aguinaldo. Hay hasta carteles, Navidad sin ajuste, hay de todo tipo de intereses, todo tipo de opiniones, todo tipo de situaciones que se presentan. No hay Navidad para algunos sin el panettone, tantos italianos, algunos que hay aquí. Pero cada vez menos de Jesús, menos de esa verdadera adoración a Dios. Pero María no es nada superficial. Toda su alma, toda su mente, todo su ser está concentrado en la obra de Dios, en la presencia de su Dios. No es algo calculado, no es algo que funciona de manera superficial. La verdadera adoración brota de un corazón que está consumido de la realidad de lo que es Dios. Todo comienza en el interior y ella está maravillada. Ahora, ciertamente que eso que está en el interior se puede expresar. De hecho, expresamos cantando, alabando, podemos saltar, podemos alzar nuestras manos, pero tiene que comenzar desde el interior. Si no hay nada del interior, todas las manifestaciones físicas o externas que podamos tener son como címbalos que resuenan. Ahora, en segundo lugar, esta verdadera adoración no solamente es interior, sino es intensa. Engrandece mi alma al Señor. Esta es una palabra hermosa. En el griego es la palabra megaluno, de megas, que quiere decir amplio, grande. Significa agrandar, magnificar, hacer que algo se infle, se hinche, se extienda. Es una palabra tremenda, impresionante, implica exaltar, implica intensidad. No es una oración superficial, no es una expresión mínima del corazón de María, es una explosión, si se quiere decir, de gozo, de alabanza, de alegría, de hablar de las grandezas de Dios. Yo creo que no podemos hablar de un Dios tan grande diciendo cosas pequeñas. Por eso cuando leemos los salmos hablamos de un Dios que dice que su misericordia alcanza hasta las nubes, el que cabalga sobre los vientos, el Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, las cosas que están creadas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se habla de un Dios grandísimo, el Altísimo. Ese es nuestro Dios. Por tanto, son palabras llamadas palabras hiperbólicas. María exalta de una manera tremenda, engrandece mi alma. No está con los brazos ahí caídos, no está media con cara de enojada o aburrida. Ella está exaltando a Dios. Esa es la forma en la cual nosotros, como ejemplo tomado de María, debemos adorar y exaltar a Dios por sus grandezas. Es algo intenso, es algo consumidor. Y esta exageración, si se quiere, continúa cuando dice que su espíritu se regocija. Esa palabra regocija es la palabra agaliao, que significa saltar de gozo.
Es otra palabra hiperbólica, otra palabra exagerada. Es un gozo excesivo, es un gozo indescriptible. Es lo que dice el apóstol Pedro cuando dice que aunque no habéis visto al Señor, creéis en Él, y aunque no lo veáis, os alegráis, dice, con gozo inefable. Es la misma palabra. Con un gozo que no se puede explicar con palabras. Eso es lo que significa inefable, algo que no se puede expresar bien o adecuadamente con palabras, es algo incomprensible. El amor de Dios es tan grande que nuestra exaltación y nuestra adoración muchas veces es incomprensible. Sobre todo para los que no conocen, para los que están afuera y en el mundo, que uno alabe, que uno adore y exalte a ese Dios grande y poderoso, parece locura. Pero María es intensa. Y con ella no se necesita inducir o llevarla a la adoración. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos como lo profetizó también el apóstol Pablo, tiempos de apostasía, tiempos en los cuales la gente se está volviendo a cosas vanas, a vanas palabrerías, a vanas y huecas filosofías, aún en los cultos. Y vemos que en muchos lugares se necesita crear un ambiente, según ellos, ¿no? Un ambiente de adoración, crear un ambiente estimulante. Y en algunos lugares, iglesias digo, hay hasta unas decoraciones impresionantes, hasta con luces casi psicodélicas. Psicodélico era un término que se usaba cuando yo era niño, cuando hablaban de estas fiestas psicodélicas, y por ahí te asomabas y eran esas luces púrpuras y azules y no te sé qué otros colores. Nunca entré a una de esas, gracias a Dios. Pero ahora lo vemos y ahora muchas iglesias uno ve esas luces púrpuras y todos esos arredamentos en italiano, ¿verdad? Hermano Domingo, esos adornos, esas decoraciones. Y se trata como de suavizar emocionalmente, como con ritmos, como a veces hasta mantras. Y vanas repeticiones de una sola, ni siquiera de una canción, de un solo pedazo. Y vamos, parecen mantras hindúes. Tratando de provocar psicológicamente, o llevar psicológicamente, o inducir psicológicamente a lo que quieren llamar adoración. Pero hemos visto que la adoración es interna, es intensa, y en María y en nosotros debe ser también así. No necesitamos que nos induzcan, que nos lleven. Nuestro corazón debe estar lleno, debe abundar de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Estuve viendo que hay terminologías, eso lo estuve viendo anoche curioseando, y encontré en internet algo así como lo que llaman la tecnoiglesia. Y bueno, era un sitio, la tecnoiglesia. Dice, recursos para la iglesia de hoy. Y le voy a leer la publicidad. Es un poco molestosa, pero se la voy a leer igual. Molestosa para mí, de ver que esto existe en estos tiempos. Y dice así la publicidad: tal vez tu iglesia está en proceso de actualizarse. Y estás en el momento en el cual sabes que necesitas iluminación, pero no sabes por dónde empezar. En este post te explicaremos los diferentes tipos y aplicaciones de luminarias y equipos de iluminación para tu iglesia. Y ahí ves una serie de fotos con todos esos salones púrpuras. Solamente falta el humo que hay a veces en los conciertos de rock. Pero la verdadera adoración tiene que ser más profundo que eso. Y es más profundo que eso. Va más allá de inducciones por escenografías. No quiere decir que el templo lo tenemos que tener sucio o mal acondicionado. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Tiene que salir del corazón, tiene que haber abundancia. La verdadera adoración nace de la abundancia que hay en nuestro corazón. Por eso Pablo le dice a los colosenses: hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, que la palabra de Cristo abunde en vuestras bocas. La verdadera adoración nace de la abundancia. Y la esencia de la adoración, que es una palabra que quiere decir, o que es la palabra griega latreuo, que podría traducirse por allí mejor en esto: rendir un servicio espiritual respetuoso.
puede ser una acepción de la palabra adoración, pero habla en esencia de vivir una vida de servicio obediente. Habla de cada aspecto de nuestra vida, habla de nuestro comportamiento, habla de nuestras actitudes. Adoración no es solo cantar, es toda nuestra actitud respecto a la vida que llevamos como creyentes. Por eso en Hebreos 13 habla de que Dios se agrada de los sacrificios de alabanza, frutos del labio que confiesan su nombre, pero también habla de la obediencia y también habla de los sacrificios de los cuales Dios se agrada, que son el hacer el bien y la ayuda mutua. Habla de un comportamiento, eso es adoración. Es la vida misma que llevamos como creyentes, es nuestro comportamiento cotidiano. María no está dando simples pensamientos aislados, está literalmente estallando en un desborde de alabanza por lo que Dios hace en su vida. Y esta intensidad es es a lo que se refiere Jesús cuando dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, intensos y también sinceros, con sinceridad, con integridad, con honestidad, sin hipocresía. Tiempo atrás estaba en un culto de jóvenes y había un muchacho que estaba delante de nosotros y estaba con el celular y bueno, ahora usted sabe que los celulares por la tecnología actual tienen, yo a veces también lo uso para buscar alguna palabra en griego, qué sé yo, mientras alguien otro predica o simplemente las Biblias vienen también en los celulares o en las tablets, pero este joven estaba jugando en el Facebook y en el WhatsApp y mensajeándose y riéndose y tonteando mientras el predicador estaba predicando. Al terminar la prédica, el joven resultaba ser que era el tecladista y se sentó a teclear. No sé si existe la palabra, sí, ¿verdad? Teclear. No quisiera llamarlo tocar porque creo que es una palabra demasiado alta para la actitud de él. Se puso a teclear y comenzó a hablar y comenzó a tratar de inducir o de llevar a la gente a adorar. Y dijo, el que quiera, que sienta, adore y alabe. Trató de llevar a la gente a la adoración. Comenzó a decir cosas para que la gente adorara. Hizo un llamado a la adoración. Yo creo que puritanos como Thomas Manton, por ejemplo, que no se guardaba nada, no hubiera tenido ningún reparo en llamarlo hipócrita. Y la historia de Israel nos tiene, digamos, muchos de estos casos. No basta abrir el capítulo 1 de Malaquías, donde Dios está harto de los sacrificios y de cosas que hacían y su corazón estaba totalmente corrompido. Lo mismo Amós, el mismo Isaías, habla de que Dios desprecia y aborrece esas ofrendas entregadas de un corazón que no tiene nada que ver con Dios, que no hay sinceridad, que no hay una vida que evidencia consagración a Dios. Pero lo de María vino de su propio corazón porque ella conocía a Dios y al conocer su palabra se consagró. Y por eso fue escogida. Ahora, nosotros cuando a veces nos volvemos, ¿no? Medio con el tiempo, a veces el creyente se vuelve un poco indiferente y pierde lo que a veces Apocalipsis llama el primer amor y ya no hay ese espíritu de antes y esa alabanza y esa gloria a Dios y ese tener de continuo en nuestra boca la alabanza al Señor. Y quizás los momentos de más alegría de muchos creyentes son los momentos en los cuales le va bien materialmente, cuando hay logros materiales solamente, y que son cosas circunstanciales de la vida. ¿Cuántas veces hemos leído el Evangelio de Juan? Seguramente usted, el que tiene muchos años en Cristo, lo debe haber leído 100 veces por lo menos. Y si usted es un verdadero adorador, seguramente lloró en 100 páginas distintas del Evangelio de Juan. Yo espero que verdaderamente eso nos haya pasado. A veces nos enfriamos. Hay una tercera cosa acerca de la verdadera adoración y también quiero manifestarla y es el hecho de que era habitual. Esta palabra megaluno, que hemos
mencionado que habla de exaltación, está en un verbo, en un tiempo presente, que indica una acción continua. Quiere decir que María está diciendo: mi alma continuamente engrandece al Señor. Obviamente era un momento especial ante la visitación del ángel, pero era una persona habituada a adorar, habituada a la presencia de Dios, habituada a exaltar el nombre de Dios. Era algo que fluía, la adoración era algo que fluía de manera ininterrumpida en su vida. Y eso es algo que debemos practicar en nuestra vida. Nosotros siempre estamos ahí cuando vamos en el auto con la música cristiana y alabando a Dios. Y nuestra hija Isabel que anda ahora en la escuela dominical, dice: papá, este auto parece una iglesia. Esa fue su expresión hace unas semanas. Este auto parece una iglesia. Y a veces cuando viene del colegio y soy yo el que la busca a veces vamos juntos, o a veces está Mariana en casa y llegamos y al son del agua que está lavando ahí las cebollas o las espinacas, hay un parlante escuchando alabanzas o escuchando prédicas. Tratamos de que esto sea realidad en nuestra vida. De que si en algún momento hay algún intervalo para algún pasatiempo, y que de hecho también lo tenemos, y parques y visitas y paseos y cosas, o algún programa decente de los poquísimos que quedan, tratamos de que nuestros intervalos no sean tan largos. Tratamos de que esto sea una realidad, que la adoración a Dios sea continua en nuestra vida, que estemos siempre, como decía David: al Señor he tenido siempre delante de mí. Y esto podría llamarse el sentido de la presencia de Dios. A veces creemos que la presencia de Dios está solo en la iglesia. La presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo. Y algunos se toman esos intervalos tan largos que en medio de esos intervalos por allí está Maluma, o está Tinelli, o está Pokémon, o hay un partido importante, o está el campeonato mundial, o alguna fiesta, o a veces algunas botellas de más. Pero María vivía en un fluir continuo de alabanzas al Señor. Las circunstancias que son fluctuantes en nuestras vidas no iban a impedir su adoración. ¿Por qué? Porque Dios no cambia por las circunstancias. Las circunstancias pueden ser cambiantes, a veces bien, a veces no tan bien, pero Dios no cambia, sus promesas no cambian, sus propósitos en nuestras vidas no cambian. Por eso también dice la palabra, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, 5:18, primera de Tesalonicenses: dad gracias en todo. Eucaristeo es la palabra, que significa reconocer que la gracia de Dios funciona bien. Es una vida de adoración la que tenía María. Y como cuarta característica de este punto de las cosas que había en el corazón de María, había humildad. Dice: ha mirado la bajeza de su sierva. Solo la verdadera humildad puede dar expresión a la verdadera adoración. María socialmente no significaba mucho o casi nada. ¿Se acuerdan de qué pueblo venía? Venía de Nazaret. ¿Se acuerdan lo que dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo de bueno. Nadie querría ir a Nazaret de luna de miel. Pero ella dice: Dios ha mirado, ha considerado, ha mirado con especial atención a su sierva. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, reconoce que ella necesita de la gracia de Dios, del favor de su Dios, de la misericordia de Dios. Ella reconoce, pese a que, como estamos viendo, tenía características de una verdadera adoradora, ella reconoce que necesita de Dios, que no es digna. Y esa es la humildad que nosotros necesitamos también expresar. Ella era virtuosa, pero no se reconoce digna delante de un Dios tan poderoso, tan santo, como también lo manifiesta en el Magnificat.
Ella no era importante y tampoco se volvió muy importante aún después de esto. Pero ella no tenía una visión exaltada de sí misma, tenía una visión exaltada y alta y profunda de su Dios. Hay quienes a veces dentro de las iglesias tienen alguna labor que realizar, dirigen o tocan o predican, y algunos creen que le están haciendo un favor a los hermanos o al Señor o a la iglesia. Y ahí no puede brotar la verdadera adoración. La verdadera adoración brota de la humildad. De hecho, justo al inicio de los 10 mandamientos, Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Dios a veces dominante, de hecho el Dios dominante en este mundo es el yo, es el ego, es el egoísmo, es el egocentrismo, es el orgullo del hombre. La verdadera adoración solo puede provenir de un corazón humilde. Por eso Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es una cosa que se interpone en la verdadera adoración, y podría añadir también que la ignorancia se interpone a la verdadera adoración. A veces tenemos muy poco de Dios, estudiamos muy poco de Dios, tenemos muy poco conocimiento de las realidades espirituales, y entonces nuestra adoración o nuestra alabanza es bastante infantil. Pero María tiene una adoración plena de ecos de la Escritura. Por donde miramos su himno, su cántico, está desbordando palabra, desbordando la Escritura. Entonces nuestra adoración, nuestra actitud, ¿cuál es? Es interna, alma, mente, corazón, es intensa, es habitual, debe ser algo continuo, diario, y debe ser humilde. Ahora, ¿cuál es el objeto de nuestra adoración o de la adoración? Porque ahí es donde el mundo religioso se equivoca y han tratado de poner a María como objeto de adoración, cuando ella perfectamente lo aclara y dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella le podía haber también dicho muchas cosas, ¿no? Dios mi sabiduría, Dios mi fortaleza, mi ayudador. O como también en estos tiempos contemporáneos podría haber dicho, como en muchos lugares dicen, Dios mi prosperador, que a eso le gusta mucho. Eso le gusta mucho a muchos. No es que Dios no prospera, ¿no? Pero nosotros sabemos que la verdadera prosperidad es conocer a Dios. La verdadera prosperidad se da cuando tenemos una relación íntima y correcta con Dios. Pero ella dice: Dios mi Salvador. Dios es el objeto de su adoración, también de la nuestra, y esto está ligado a la salvación. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿quién adoraría a un Dios que nos deja en nuestros pecados y nos deja en nuestra muerte y nos deja en nuestros delitos y no nos salva? Entonces, uno de los aspectos principales de nuestra adoración es que adoramos a Dios nuestro Salvador. Lo adoramos por su salvación, por la obra que ha hecho en nuestras vidas. Gozo y adoración están ligados a la salvación. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo, hablando de Jesús, dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios es Salvador, y aquí hay un reconocimiento de ese Dios, objeto de nuestra adoración, que es nuestro Salvador. Y salvación estaba sucediendo ya en su vida, en su vientre, en el vientre de María. Así que esa exaltación viene de gratitud por el don de Dios de su salvación. Y vamos terminando con un tercer elemento de la adoración de María, no solamente la actitud, no solamente el objeto de esa adoración que es nuestro Dios, sino la razón, el motivo. Ustedes saben que en Israel, y lo vemos en los Salmos, digamos más o menos la mecánica o la dinámica de la adoración era adorar a Dios por sus atributos, primeramente por lo que es Él, su grandeza, su poder. Y la segunda parte era por lo que Él ha hecho, por lo que Él hacía, por sus proezas, por sus milagros, por sus prodigios. Eran más o menos las dos partes
que estaban implicadas en la adoración. Y María aquí dice, grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y ese es el motivo también de nuestra adoración para Dios. Y por eso tiene que ser interna, tiene que ser intensa, tiene que ser profunda, tiene que ser humilde y tiene que ser también habitual. Porque Dios ha hecho grandes cosas también en nosotros. Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, nos ha bendecido. Dice Pablo que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida, lo debemos adorar. Por eso también dice Pablo que la obra que Él inició de salvación, de redención en nuestra vida, la va a completar y la va a hacer perfecta hasta el día de Jesucristo. Por eso tenemos que adorarlo, por eso debe brotar de nuestro corazón esta adoración, como en el caso de María. Grandes cosas ha hecho el Señor mi Salvador. Dios es poderoso, su misericordia es de generación en generaciones. La razón por adorar o para adorar es también porque la gracia de Dios es perpetua, su misericordia va de generación en generación. Y ahí como que estuviera citando el Salmo 103. Su obra poderosa va de generación en generación a los que le temen. Ella está alabando por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer también en el futuro. Es una teóloga. Por eso cita incluso el pacto de Abraham, la cual habló su misericordia a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Recuerdan lo que dijo Dios a Abraham? Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y en esta parte del versículo 51 hasta el 55, María está expresando lo que algunos estudiosos o digamos gramáticos llamarían en el griego el tiempo aoristo profético, o sea, el tiempo de la eternidad, porque está expresando todo lo que Dios ha hecho, hace, pero que también hará. Todo esto que leemos desde el versículo 50, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, socorrió a Israel su siervo. Y habla del pacto de Abraham y de su descendencia para siempre. Está hablando de todo lo que Dios desde el principio ha hecho, de lo que Dios está haciendo. No solamente estaba haciendo en el tiempo de ella, sino que está haciendo en nuestro tiempo y de lo que va a hacer. Hasta el final, hasta la consumación de los siglos. Dios siempre salva, Dios es salvador, Dios es redentor. Por lo tanto, ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Qué nos enseña en esta adoración, en este himno María? Que debemos adorarle en espíritu, que debemos adorarle íntimamente, internamente, con intensidad, con continuidad, con humildad. Adorarle por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que hará. María es uno de nosotros, es ejemplo a seguir. Ahora, si quizás decía yo al inicio, en muchos sectores del contexto evangélico hemos descuidado el estudio, el discernimiento de este personaje, por el otro lado también, en el plano religioso, la han tratado de llevar a un nivel de corredentora que no posee según las Escrituras, porque uno solo es el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el único Redentor. Uno solo es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es mediadora, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María, pese a todos sus tremendos atributos, no es la reina del cielo, porque claramente lo dice el apóstol Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero sea gloria, honor, potencia y poder por los siglos. Solo hay un Señor, el Kyrios, el amo, dueño y Señor de todo el universo. Dios es nuestro Redentor. Que Dios nos ayude a ser imitadores de
de lo bueno y María nos muestra lo bueno de lo que es adorar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Que sea este personaje hermoso de la palabra de Dios un ejemplo para nuestras vidas y que podamos nosotros ser también adoradores del Señor en espíritu y en verdad. Amén. Oremos, hermanos.